Estamos de vuelta, amigos míos. Esto es Así Somos en las pantallas de la red. 10 años este 2015 y estamos tocando temas contingentes durante todas nuestras noches. Esta noche nos vamos a concentrar con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Fíjense que la discriminación racial vuelve a hacer noticia, ya que el viernes pasado un policía blanco en Texas, Estados Unidos, fue suspendido temporalmente de la fuerza policíaca tras la difusión en internet de un video que lo muestra maltratando a una adolescente negra, además de otros jóvenes. Esta noche vamos a analizar la historia de racismo de Estados Unidos. Haremos un barniz histórico y intentaremos buscar una explicación a este fenómeno, tanto en lo político como en lo social. Quiero saludar a Carolina Fuentealba, abogada, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, Carolina? Este aplauso cariñoso para ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Qué bueno, Caro. Vamos a estar con Juan Andrés revisando toda esta temática y vamos a revisar primero que todo este video de Texas, lo que les comentaba de este policía que fue sorprendido agrediendo a una mujer afroamericana. Veamos, miren. Atención. A vista y paciencia de vecinos, este tipo se sale de madre, pierde el control, saca su arma de servicio y es controlado a medias en algún momento por sus compañeros, por sus pares, que luego salen en búsqueda de otros hombres, mientras él vuelve a enfundar su arma y reduce a esta mujer de manera algo exagerada, Carola. Esto es definitivamente fuerza desmedida. Abuso policial. Abuso policial. Claro, completamente desmedido, no tiene ninguna razón de ser por lo que hizo. Sí, de hecho este hombre ya fue sacado de sus funciones en estos momentos. O sea, hay una investigación. Absolutamente. A propósito de eso se agradece mucho. Yo creo que uno de los grandes compañeros de armas han sido las redes sociales para las minorías sociales, obviamente minorías raciales en Estados Unidos, donde obviamente el abuso policial, que justamente en el estado de Texas, existe toda esta cultura del redneck, de aquel hombre que se siente vinculado muy cercano. ¿Del qué, perdón? De los redneck. Se habla porque, por el cuello rojo acá, por trabajar la tierra, por ser hombres de esfuerzo, pero que sin embargo son tremendamente reaccionarios respecto al extranjero. Entonces ellos se sienten en algún momento que son sobrevivientes de la guerra de secesión, que piensan que pueden tener algún tipo de poderío absolutivo, de orden, por sobre ciertos seres humanos que simplemente tienen una diferencia en el color de piel. Vamos a llegar al contexto histórico, Salfa, que nos hará entender un poco más el contexto de por qué todas estas cosas hoy día nuevamente vuelven a estallar en Estados Unidos. Y hagamos una revisión de lo que ha sido, por ejemplo, Baltimore durante este 2015. Hay imágenes de Baltimore que la verdad es que son espeluznantes. El nivel de violencia que se está viviendo en aquella ciudad es tremendamente bravo. De hecho, la alcaldesa, Stephanie Rawlings Blake, ha decretado toque de queda en aquella ciudad. Y ahí estamos viendo en pantalla cómo la ciudad básicamente es como una ciudad en guerra. Mira, el nivel de quema de automóviles, de barricadas, de manifestaciones sociales en torno al repudio de lo que ha sido la fuerza de medida de la policía, ¿no? Ojo, porque hay un dato bien importante que nadie lo ha dicho muchas veces. Antes del gobierno de Barack Obama, porque Barack Obama es el emblema de, obviamente es el primer presidente negro y todo lo que trae detrás. O sea, estamos hablando que Martin Luther King, estamos hablando del 60. Entonces 65, no ha pasado 65. Cuando hacen la marcha de Selma, ¿cierto? Por la votación de los negros. Justamente, entonces no ha pasado tanto tiempo si lo vemos en temas de historia. Es historia reciente. Es historia reciente. Entonces, aparece Barack Obama y la cifra en cuanto al tema racial era relativamente normal, aunque suene feo lo que diga, pero entre comillas normal. Hasta que ahora está terminando el gobierno de Barack Obama y las cifras no aumentaron. Aumentaron. El tema del racismo en Estados Unidos es muchísimo más. O sea, podríamos pensar que un presidente afroamericano de alguna manera gatilló un nuevo estallido en torno a la discriminación racial. Porque prometió muchas cosas que no se cumplieron. Mira, vamos a revisar algunas imágenes bien impactantes. Veamos este compilado y ojo con la descripción que les voy a hacer de lo que vamos a ver a continuación. Aquí vemos como un policía sacó un arma. Él es Walter Lamar, un afroamericano de 50 años que no estaba armado y que fue atacado por la espalda. Minutos luego del acontecimiento, este hombre falleció en el lugar y esto ocurrió en Carolina del Sur. Es tremendamente impactante. O sea, a este nivel está llegando a Estados Unidos hoy en día y esto también te da una explicación bastante lógica y clara de por qué la población afroamericana se vuelve a levantar. Y en este otro video es el caso de Eric Garner, que murió en Nueva York a causa de una llave de estrangulamiento que le practicó un policía al detenerlo en plena calle. El joven decía no haber hecho nada ilegal. Observen, por favor. Está tranquilo, digamos. Mira. O sea, no ofrece mayor resistencia más allá de la normal. Está reducido. Y ese policía básicamente lo estrangula con una llave de arte marcial. Exacto, una llave del león se llama. La llave del león. Un abrazo al león,
O sea, ¿tú me puedes explicar cómo la policía se pasa de rosca de manera tan constante? No hay filtros, no hay protocolos, no hay un entrenamiento especial para este tipo de protocolos, para este tipo de intervenciones. Protocolos hay en todos lados, hay en Chile, existe en Estados Unidos. El protocolo es que cuando uno encuentra una persona y la va a reducir, va a ver cuánto es la resistencia que tiene. O sea, en ese video claramente la persona no había resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Acá hay un racismo continuo, reiterado, porque no se trata de la misma forma a la persona que es blanca, digámoslo así, al afroamericano. Y aquí ya nos remontamos a lo que es historia del tema de la esclavitud. Que fue abolida en 1863. Claro. Sí. O sea, ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos de 100 años y seguimos con el problema. Pero es que recién tuvieron los derechos igualitarios a partir de ¿cuándo? De 1963. Claro. 64. Claro. Exactamente. El 65 el derecho a se voto. corroboró absolutamente el derecho a voto. Ahora, hay un concepto, amigo mío, que no se puede pasar por alto. Cualquier persona que haya viajado a Estados Unidos a esta altura se puede dar cuenta de lo siguiente. Existe esta terminología conocida como el apartheid, sí, que de alguna manera te dicen que todas aquellas minorías raciales, ¿cierto?, de las cuales se explica una actitud xenófoba incluso, han logrado inundar Estados Unidos. Sin embargo, han tirado para arriba a los mexicanos, los irlandeses, supuesto, los italianos, que tienen sus barrios. Pero los afroamericanos, siempre con el escalafón que han logrado ascender el resto, ellos siguen siendo aplastados. Incluso por las otras minorías, también se suman, de alguna manera, a colonizar y a parasitar a estas pobres personas que hasta el día de hoy, pese a todo lo logrado, no son considerados humanos tal como ellos. Hay un porcentaje ignorante. O sea, podríamos hacer el paralelo con, por ejemplo, el pueblo mapuche, aquí en nuestro país, que son parte del origen de Chile, o incluso como lo puede ser la raza afroamericana. Son los verdaderos dueños de esta tierra. Son los verdaderos dueños. Y en Estados Unidos, en la guerra de la independencia, la raza negra también tuvo un rol fundamental. Pero es que se siguen tratando como esclavos, justamente. Absolutamente. ¿Te acuerdas que obviamente Hitler quería imponer la raza aria como superior? Y en las Olimpiadas, por supuesto, digamos, los dejó todos con la boca abierta. Hay algunos hechos históricos que queremos destacar esta noche, como por ejemplo el boicot de Montgomery y también el hecho de la participación de Rosa Parks. ¿Qué pasó en el boicot de Montgomery? Hubo, como veíamos en las imágenes, algunos hechos que eran tremendamente discriminatorios. Que en los buses, por ejemplo, un hombre de color no podía sentarse en algunos asientos porque eran exclusivos para blancos. Lo mismo sucede en los paraderos o en un café o en un restaurante, simplemente no podían estar. Bueno, pues resulta que esto hizo que hubo un asesinato en torno a esta misma situación. Se generó una tremenda sensación de injusticia, se levantaron las grandes masas afroamericanas a protestar por esto y meses después la madre del movimiento de los derechos civiles, Rosa Parks, protestó al no querer levantarse de un asiento de un autobús para dejárselo a un pasajero blanco. Eso le significó a ella que fuera arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por violar una ley local. O sea, había una ley que no les permitía simplemente sentarse ahí. Pero sí, es en todo orden de cosas. O sea, de hecho, hay tanto así que Coca-Cola, la Coca-Cola que todos conocemos, Coca-Cola decía en un logo, solo para blancos. Impresionante. Impresionante. Y tenías en otra, de segunda categoría, muy malo, muy feo, agua. Claro. Para el negro. Claro. O sea, por favor. Ahora, estamos hablando. Estamos viviendo una tremenda contradicción. ¿Sabes tú que la última estadística en términos de sintonía televisiva, las series que más están teniendo éxito, o por lo menos las que están más pujantes, son aquellas interpretadas por afroamericanos, como Getting Away with It o cosas así? Entonces, por un lado, la ciudadanía parece que está pagando algún tipo de culpa social, abriéndole espacios mediáticos al afroamericano, pero en la práctica, por lo menos aquellos que detentan el poder y que supuestamente llevan el control de la ley y el orden, claramente hay una especie de desidia con estas personas. El caso de Rosa Parks generó este boicot que yo les mencionaba, que duró 381 días y que terminó finalmente siendo liderado por Martin Luther King en que los buses finalmente pudieran ser para todo el mundo como debió ser, como debiera ser en un mundo normal. Martin Luther King, un hombre clave en esta conversación. Escuchemos uno de sus discursos más reconocidos. Veamos. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression,
will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Han pasado más de 50 años de esas palabras de Martin Luther King que resuenan con tremenda significancia al día de hoy, y Estados Unidos se sigue debatiendo entre las mismas cosas. Esto sucedió en el 63 en una marcha que él lideró en Washington y que convocó a 250.000 personas. Exactamente. Fíjate que él tenía una frase muy notable que decía que él, desde su perspectiva, se daba cuenta si es que los afroamericanos iban a tener el puesto como ser humano que le correspondía por derecho propio. Él decía que no hay un camino hacia la paz, sino que la paz es el camino. O sea, no se puede ejercer nada para lograr lo que ya debieran tener por derecho propio. Por desgracia, cuando este hombre obviamente disparado en Memphis, finalmente aparece la figura de Malcolm X, que obviamente es la respuesta contraria, enfurecida, del negro rabioso, de las panteras negras, de todas esas agrupaciones, y que terminaron de alguna manera justificando el acto. Como la típica estigmatización que se quiere, porque además, si bien es cierto, es una forma distinta de protestar y que no es justificable en relación a lo que hizo Martin Luther King y todo, pero también es una respuesta a. Y ahí también la gente que, los grupos muy de derecha del área estadounidense, se abocaron a culparlo bastante y a dejarlo bien estigmatizado, justamente, y se aprovecharon de justamente cómo él estaba protestando para. Estaba tan polarizada la discusión que aparecían grupos como por ejemplo el Ku Klux Klan en 1961 que atacaban estos viajeros de la libertad, que eran estos buses que hacían un trayecto y que se transformaban en algo tremendamente peligroso. Ahí y ellos, oye, ojo, ellos de alguna manera abrazaban un credo religioso purista. Sí, claro. De hecho, esto, como algunas otras religiones, dicen que la famosa marca de Caín, citada en el Génesis de la Biblia, es que la marca que Dios le hizo al hombre, para demostrar para el resto que todos vieron que era un asesino de su hermano, era que lo volvió negro. Mira. Y obviamente cuando hacemos solo que en evolución, nosotros venimos de alguien de raza negra. Nosotros somos negros de origen. Cambiamos a este punto, pero la raza humana tiene su origen en África y son negros. Y ellos contan el blanco y negro de la historia. Carla, los invito a ver un video que resume alguna vez de las creencias de los integrantes del Ku Klux Klan. We are the Ku Klux Klan. We hate niggers, we hate Jews, we hate faggots, and we hate spicks. We don't have to have a reason to hate them just because they breathe. We hate the filthy bums. You people need to get off your ass and wake up. This is America. The niggers are taking it over and the Jews. Make a stand. Join the Klan. White power! White power! El Ku Klux Klan, que está completamente vigente el día de hoy. Pero es que ahora progresó, porque si bien es cierto, se conocía por el tema del racismo, del tema del afroamericano, ahora también persigue las minorías. Antisemitas, al tema de los homosexuales. Entonces es por un tema religioso, netamente. Pero ha tenido 3 movimientos grandes, o periodos en la historia. Que el primero fue netamente después de la guerra de secesión. Y después fue evolucionando en la medida en que se le daban ciertos derechos al afroamericano, hasta que llegó a nuestros días ahora con un tema Usted sacó a colación, amigo mío, a un personaje clave, Malcolm X. Malcolm X es el negativo de alguna manera de Martin Luther King. Solo cortito, para decirlo del Ku Klux Klan, fíjate que cómo será que justifican su rabia, apañados supuestamente por una religión fundamentalista, es que Ku Klux Klan, que no tiene una traducción, es el sonido que hacen las carabinas o los rifles al cargarla, que tienen de alguna manera el derecho divino de poder matar a quien no pertenece a su fe o creo. ¿Por qué Malcolm X fue de alguna manera estigmatizado o caricaturizado incluso por sus oponentes políticos? Pongan atención a lo siguiente, mira. We are African and we happen to be in America. We're not American. We are people who formerly were Africans who were kidnapped and brought to America. Our forefathers weren't the Pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. You will never get real freedom and recognition between black and white people in this country without destroying the country.
Wow, ahí teníamos un hombre que, claro, si bien era el otro lado... El yin y el yang, el digamos. yin y el yang, literalmente. Era la fuerza, eran las panteras negras, era la polarización finalmente de esta discusión que al día de hoy, con un presidente afroamericano, con todo lo que aquello puede significar para la sociedad norteamericana, no se ha avanzado nada. Y han tenido puestos relevantes. Recordemos cuando Lisa Rice también, ella estuvo en un puesto, siendo mujer, en un puesto muy relevante en Estados Unidos, pero es que esto no tiene que ver con darle oportunidades, tiene que ver el trato con que... el reconocimiento final. Una reivindicación casi humana. Es que no hay diferencia. No son esclavos. Porque no la hay, de hecho. Barack Obama se ha expresado sobre este tema en innumerables oportunidades. Estas son una de sus palabras más recordadas. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Mire. It is entirely appropriate that the mayor of Baltimore, who I spoke to yesterday, and the governor, who I spoke to yesterday, work to stop that kind of senseless violence and destruction. That is not a protest. That is not a statement. It's people, a handful of people taking advantage of a situation for their own purposes. They're not protesting. They're not making a statement. They're stealing. Palabras controversiales incluso. Barack Obama, presidente de la tierra de los libres y de la libertad. Hoy en día, no solo él, sino que la sociedad completa norteamericana se debate entre qué hacer, cómo enfrentar este problema que lleva siglos. Solo quedan dos votos si es que esa misma actitud de Estados Unidos no tiene el querer esclavizar otras naciones cuando las conquista, digamos. Y ahí nos tiramos para algo en otra temática. Carola, te quiero agradecer. Gracias. Que haya estado en la Somos un besito gigante. Nos vemos, que le deben. Saludos a su novia. Ya. Venga para acá.